materia de dinámica y en esta ocasión quiero seguir analizando el movimiento de una partícula a través de sus componentes radiales transversales. ¿Sí? Recordar que lo que estamos haciendo es analizar la velocidad y la aceleración en componentes radiales transversales. ¿Por qué? Porque es más fácil. ¿Sí? Muchas veces analizar el movimiento, ¿sí? Determinar la velocidad o la aceleración de una partícula en componentes rectangulares es demasiado difícil. Entonces por eso es que surgen las componentes normales tangenciales, las componentes radiales transversales. ¿Sí? Entonces quiero resolver este problema que está bastante completo, está bastante interesante, ¿sí? Y es un poco difícil de verlo a un inicio, pero igual vamos a practicar y como les he dicho, practicando es como nosotros vamos a aprender a identificar los desafíos, ¿sí? Las cosas en las que nos podemos trabar en un ejercicio. Entonces les voy a leer el enunciado. El enunciado dice lo siguiente. Una partícula se mueve a velocidad constante de 1000 milímetros por segundo en una trayectoria circular, dice, como se muestra, ¿sí? Determinar las componentes, y está aquí lo que nos está pidiendo, la velocidad en X, la velocidad en Y, la velocidad radial, la velocidad transversal, la aceleración radial, la aceleración transversal, la aceleración normal y la aceleración tangencial. Además nos piden que determinemos la aceleración en X y la aceleración en Y. Al final nos piden que también determinemos la velocidad total, la aceleración total, la velocidad angular y la aceleración angular, ¿sí? Entonces, como se han dado cuenta, este ejercicio está bastante completo verdaderamente, ¿sí? Entonces, porque no solo hay que analizarlo desde las componentes radiales transversales, que es el tema que estamos viendo, componentes radiales transversales, sino que nos están pidiendo prácticamente todo, ¿sí? Componentes radiales transversales, componentes normales tangenciales y componentes rectangulares. Ahora, aquí el desafío, considero yo, es decidir por qué componentes lo vamos a analizar primero, ¿sí? Entonces, ustedes, lo que el ejercicio nos da un inicio es esto, ¿sí? Nos dan un círculo completo, ¿sí? Nos dan un círculo completo, nos dan el centro del círculo, nos dicen que el radio de ese círculo es de 1000 milímetros, nos dan a un observador ubicado en esta posición de acá, ¿sí? Nos dan una partícula que se mueve, dice, en esa trayectoria circular. Ahora, nos dicen que la línea OP, ¿sí? La línea OP va a ser la línea radial, la línea CP es la línea normal, ¿sí? O el eje normal. Perpendicular a la línea radial nosotros sabemos que se ubica la línea transversal. Y perpendicular a la línea normal, nosotros que sabemos que se ubica la línea tangencial, ¿sí? Aquí están en diferentes colores para que ustedes las identifiquen. Además nos dan acá, en esta posición, nuestro eje X y nuestro eje Y. Ahora, ¿cómo analizamos esto? Lo único que nos están dando es la velocidad, que es constante de 1000 milímetros por segundo. Además nosotros sabemos de que esto se desplaza, lo dice el ejercicio por ahí, de que se desplaza en sentido antihorario, ¿sí? El enunciado de este ejercicio ustedes lo van a encontrar en la descripción de este video, ¿sí? Entonces, veamos. Ustedes pueden analizar primero las componentes normales tangenciales, ¿sí? Podrían hacerlo. Recordar que cuando analizamos las componentes normales tangenciales, la velocidad se ubica directamente sobre la línea tangente, ¿sí? Entonces eso conlleva a un beneficio. Solo habría que encontrar las componentes tangenciales y las componentes normales, ¿sí? De la aceleración en ese instante. Pero veamos qué componentes analizamos primero, ¿sí? Yo me voy a decantar por analizar primero las componentes radiales transversales, ¿sí? Porque acá tengo las fórmulas, ¿sí? Recordar que sí van a necesitar las fórmulas. Yo acá no tengo espacio para tener aquí a un ladito las componentes normales tangenciales, pero ténganlas ustedes ahí a la mano. Entonces vamos a analizar primeramente las componentes radial transversal. Ahora, veamos entonces y encontremos la velocidad radial. La velocidad radial me dice que es igual a la derivada de r respecto del tiempo, perdón. Pero fíjense, nos enfrentamos entonces al primer desafío. Nos enfrentamos al primer desafío de este ejercicio. ¿Cuál desafío?
nos enfrentamos al desafío de que no sabemos cuánto es R. Recordar que R es esto, ¿sí? Es como una distancia, ¿sí? Que va cambiando, ¿sí? Entonces, no conocemos de qué forma varía R respecto de este ángulo θ, ¿sí? No sabemos. Entonces, ¿de qué forma podemos encontrar a R? ¿De qué forma podemos encontrar la función de R en términos de θ? Piensen, analicen, vean qué cosas tenemos anteriores que hayamos utilizado, cosas que ustedes han aprendido en física, en estática tal vez, no sé yo. Entonces, ¿qué podríamos utilizar? Ahora, si realmente no se les ocurre nada, lo que realmente vamos a tener que utilizar es la ley de los cosenos, ¿sí? Recordar que la ley de los cosenos es aquella que nos va a decir que a al cuadrado, ¿sí?, es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 veces a por b por el coseno, ¿sí?, de a. Ahí está. Ahí está la ley de los cosenos. Entonces, ¿de qué forma podemos aplicar la ley de los cosenos para encontrar R? ¿Sí? Ahora, fíjense, cuando ustedes aplican la ley de los cosenos, ustedes lo que hacen es que, por ejemplo, si nosotros ponemos aquí directamente, donde está, ponemos a R, ustedes tienen que aplicar, van a utilizar el coseno de A, o sea, el ángulo contrario al lado A, ¿sí? Entonces, el lado contrario a R en este caso es este ángulo de acá. Si estos son 30, si estos son 30, y nosotros sabemos que hay una ley que dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿sí?, siempre tiene que ser igual a 180, ¿sí? Entonces, este ángulo sería un ángulo, ¿sí?, de 180 menos 60, que eso es igual a 120 grados. Entonces yo no quiero ocupar ese ángulo, si les soy sincero. Entonces yo lo que voy a hacer es que yo voy a ocupar mejor de una forma distinta, ¿sí?, esta ley de los cosenos, y yo voy a poner a este ángulo, ¿sí?, donde está, voy a poner a este lado, perdón, ¿sí?, que sería un radio de 1000, ¿sí?, 1000 al cuadrado igual a b. Voy a decir que b es este de aquí, ¿sí? B es, pues estos otros 1000, estos son 1000 al cuadrado, más r al cuadrado, ¿sí?, el otro lado, r al cuadrado, menos 2 por a, o sea, por 1000, por b, que en este caso es r, por el coseno de θ en este caso, ¿sí?, porque queremos obtener una ecuación, ¿sí? Ya después vamos a aplicar esa ecuación para un instante dado, ¿sí?, que es para cuando θ igual vale 30 grados. Pero nosotros encontramos la ecuación primeramente, ¿sí? Entonces despejemos a R, ¿sí? Si nosotros despejamos a R, miren, estos dos números son los mismos, ¿sí? Entonces estos se pueden eliminar y nos va a quedar que 0 va a ser igual a R al cuadrado menos 2000, ¿sí?, 2000 por R por el coseno de θ. Podríamos factorizar ahí que 0 va a ser igual a R por R menos 2000, ¿sí?, 2000 por el coseno del ángulo θ, ¿sí? Esto lo podríamos mandar al otro lado, ¿sí? Lo quitamos y nos va a quedar únicamente, y si despejamos esto de una sola vez, nos va a quedar que R es igual a 2000 por el coseno del ángulo θ, ¿sí? Ahí lo único que hice fue despejar eso, está bastante simple, ¿sí? Entonces, R, la fórmula, la ecuación que nos va a permitir conocer este valor de R en diferentes puntos o diferentes ángulos, se va a estar dado por esta ecuación de aquí. R va a ser igual a 2000 por el coseno del ángulo θ, ¿sí? ¿Se fijaron qué fácil fue utilizando la ley del coseno, ¿sí? Tenemos entonces ya la ecuación que nos permite conocer a R para diferentes valores de θ. Entonces lo vamos a aplicar para nuestro momento de interés. Conozcamos nuestro valor de R para cuando θ es igual a 30 grados, ¿sí? Entonces vamos a decir que R
es igual, ¿sí?, a 2000 por el coseno de 30 grados. Ahí está. Decimos entonces 2000 por el coseno de 30, ¿sí? Ahí está. Entonces nos da que R es igual a 1732.05 milímetros, ¿sí? Recordar que estamos trabajando en unidades de milímetros, milímetros por segundos y milímetros por segundos cuadrados para las aceleraciones, ¿sí? Encontremos entonces a la velocidad radial, ¿sí? La velocidad radial nos dicen las fórmulas que es igual a la derivada de R respecto del tiempo, ¿sí? Entonces, la derivada respecto del tiempo de R, ¿sí? Y R es esto que acabamos de encontrar acá, ¿sí? 2000 por el coseno de teta, ¿sí? Si lo hacemos en una TI, recordar que lo que hay que hacer es declarar que teta varía en el tiempo, depende del tiempo, ¿sí? Entonces, le va a dar una respuesta por ahí, lo pueden hacer en la TI. Ahora, si lo hacemos a mano, ¿sí?, también se puede, solo hay que aplicar la regla de la cadena, ¿sí? Esto va a ser igual a que la derivada del coseno, que nosotros sabemos que la derivada del seno es el coseno, y la del coseno es menos el seno, entonces sería menos 2000, ¿sí?, menos 2000 por el seno de teta, ¿sí? Ahora, veamos, derivamos y vamos a decir que va a ser igual a teta punto, porque sería la derivada de teta respecto del tiempo, ¿sí? Porque teta depende, varía o depende del tiempo, entonces sería por teta punto, ¿sí? Entonces por teta punto. Ahí está, entonces para encontrar la velocidad radial en nuestro punto de interés, basta con evaluarlo cuando teta es igual a 30 grados o pi sexto, ¿sí? Da lo mismo. Entonces, vamos a decir que la velocidad radial va a ser igual a menos 2000 por el seno de 30 grados, ¿sí?, por teta punto, ¿sí? Entonces, la velocidad radial es igual a menos 2000, ¿sí?, menos 2000 por el seno de 30 grados, ¿sí? Ahí está. Y nos da que es de menos 1000 por teta punto, ¿sí? Ahí está. Hemos encontrado entonces una de las componentes de la velocidad radial. Encontremos entonces ahora a la velocidad transversal. La velocidad transversal, ¿sí?, se define según de fórmula como R por teta punto. Y R nosotros ya la encontramos, ¿sí?, para el instante dado. Recordar que todo esto lo estamos haciendo para un instante dado, cuando teta es igual a 30 grados. Entonces, R es de 1732.05, ¿sí?, por teta punto, ¿sí? Ahí está. Ahora, fíjense, yo no conozco a teta punto. Esto me está quedando en términos de teta punto. No conozco a teta punto. Ahora, si ustedes quieren quitarse esa variable, ¿sí?, eso que ustedes no conocen, que es teta punto, se pueden apoyar de algo que está bastante simple. Y yo sé que ya se les ocurrió. Ustedes saben que la velocidad es igual a la raíz cuadrada, en este caso de la velocidad radial al cuadrado, más la velocidad transversal al cuadrado, ¿sí? Y el ejercicio, fíjense, el ejercicio les dice lo siguiente: la velocidad es constante de 1000 milímetros por segundo. Entonces, este valor es 1000 milímetros, porque es como la velocidad total, ¿sí? Esa no es una componente, eso es la velocidad total. Entonces, ustedes solo tienen que decir 1000 va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad radial, que era esto de acá, ¿sí? Sería esto, menos 1000 por teta punto, más la velocidad transversal, ¿sí?, que es estos 1732.05 por teta punto, ¿sí? Ahí está. Si ustedes hacen un solve en una calculadora de estas normales, lo vamos a hacer, vamos a decir lo siguiente: 1000 es igual a la raíz cuadrada, ¿sí?, de menos 1000, o 1000 porque como eso está al cuadrado, perdón, aquí se me olvidaron los cuadrados, ¿sí? Esto es al cuadrado, ¿sí? Aquí está. Menos 1000 por x al cuadrado. Recuérdense que esas calculadoras no aceptan otra variable que sea x, entonces ponemos x, aunque nosotros sabemos que es teta punto, ¿sí? Menos 1000 por x al cuadrado, ¿sí?, todo esto al cuadrado, más 1732.05 por x al cuadrado, ¿sí? Nos pegamos un solve y nos dice que teta punto
¿sí? Tiene un valor de 0.55, ¿sí? Podemos dejarlo en 0.5 y estos serían radianes por segundo. Recordar que este punto es la velocidad angular, entonces eso no se mide en metros ni en pies por segundo, sino que se mide en radianes por segundo, ¿sí? Ahí está entonces. Hemos encontrado la velocidad angular. Ya tenemos esta respuesta, fíjense, porque nos han pedido la velocidad angular. Ahora, ya tenemos también la velocidad total, ¿sí? Que es 1000, esa la da el ejercicio, pero también ya podríamos encontrar entonces esta de acá, ¿sí? La velocidad radial y la velocidad transversal, ¿sí? Porque vamos a decir que la velocidad radial va a ser igual a, sería menos 500, ¿sí? Menos 500, 500, ¿sí? Estos serían metros por segundos. Y la velocidad transversal, que es esta de acá, ¿sí? Esta sí hay que hacerla, sería de 1732.05 por un medio, ¿sí? Que es 0.5. Eso le va a dar como resultado 866.025 y esos también son metros por segundo. Ok, fíjense, acá pasa algo curioso, miren. Fíjense que la velocidad radial nos ha dado negativo. Y ustedes se pueden preguntar, ¿por qué la velocidad radial dio negativa? Yo creo que esto no lo dije cuando hice la introducción de las componentes radiales transversales, ¿sí? Pero si no lo dije, lo digo ahora. Si la velocidad radial a ustedes les da negativa, es porque esto quiere decir de que el radio va disminuyendo, ¿sí? El radio va disminuyendo, ¿sí? Es decir, fíjense, cuando la partícula va para acá, este valor de R va creciendo, pero cuando la partícula viene para acá, este valor de R viene disminuyendo. Entonces eso sería negativo y por eso es que le da un signo negativo. Ok, ya tenemos entonces la velocidad, tenemos las magnitudes de la velocidad radial y la velocidad transversal y también tenemos la velocidad total, ¿sí? Ahora, también encontramos a la velocidad angular, a θ punto, ¿sí? Entonces vamos a proceder a encontrar la aceleración radial, ¿sí? Entonces, veamos por acá, vamos a decir entonces que la aceleración radial es igual, dice, a r2 puntos menos r ya lo tenemos, θ punto ya lo tenemos, nos hace falta entonces encontrar a r2 puntos, y r2 puntos es la segunda derivada de r respecto del tiempo, ¿sí? Entonces, encontremos por acá a r2 puntos, ¿les parece? R2 puntos está por acá, ¿sí? Es la segunda derivada de r respecto del tiempo. Esto va a ser igual entonces a la segunda derivada de r, que r sería esto de acá, ¿sí? R, respecto del tiempo. Veámoslo, ¿sí? 2000 por el coseno de θ. Ahí está. Ahora, fíjense, si lo hacemos en la TI, de nuevo les digo, hay que declararle que θ varía en el tiempo, ¿sí? Entonces le vamos a poner aquí T. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Lo podemos hacer en una TI y nos va a dar el resultado, ¿sí? Para no estarlo haciendo a mano, ya que habría que aplicar la regla de la cadena y pues no sé yo si ustedes la manejan muy bien. Pero igual, si a ustedes se los permiten, utilicen la TI, ¿sí? Entonces le va a dar que R2 puntos, ¿sí? Es igual, ¿sí? Lo vamos a hacer en una TI.